Bienvenidos, distinguidos miembros del jurado, a la exposición de mi proyecto de tesis doctoral intitulado Criterios de Políticas Públicas para la Implementación de la Televisión Digital Abierta (TDA) en Venezuela, con la tutoría del profesor el Dr. Guillermo Llaver. Antes de entrar de lleno con la exposición, se realizará un breve introito para comprender algunos temas relacionados con el contexto de esta investigación. En primer lugar, para llegar a esta instancia del doctorado, posee una serie de requisitos académicos, los cuales afortunadamente fueron cumplidos por el investigador. Pero uno de los requerimientos más importantes que tiene el posgrado es que el doctorando debe tener al menos 2 artículos en fase de publicación o en un proceso de revisión en revistas científicas y o académicas reconocidas. En el caso de esta investigación, ambos artículos ya fueron publicados. El primero de ellos fue en el año 2021, cuyo trabajo final, así como la investigación llevada a cabo para elaborar dicho documento, forman parte de los antecedentes de esta tesis doctoral, mientras que el segundo artículo fue publicado en el año 2022 y se originó de una ponencia en el Tercer Congreso Venezolano de Psicología, y el tema abordado en esa ocasión fue sobre el apoyo organizacional percibido. Vale la pena destacar que ambos artículos, así como la ponencia, fueron en coautoría con el profesor, el doctor Guillermo Llaver. En segundo lugar, esta es una investigación multidisciplinaria y, según lo establecido por la UNESCO en su documentación para la estandarización y normalización de las actividades relacionadas con la ciencia y la tecnología, las cuales las denomina ramas del conocimiento, y adicionalmente se les asigna una numeración que las identifica, pues bien, esta investigación está relacionada al menos con 3 de esas ramas del conocimiento, como lo son las ciencias de la tecnología, ciencias políticas y sociología. Y en tercer lugar, además de establecer los criterios de políticas públicas para la implementación de la TDA en Venezuela, esta investigación está alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS 2030 establecidos por la ONU con el fin de acabar con la pobreza. Por lo tanto, adicionalmente a lo anterior expuesto, esta tesis busca coadyuvar a la reducción de la brecha digital en el país. Ya realizada esta breve introducción, estos son los puntos que serán tratados en esta exposición, donde finalmente se analizarán los resultados esperados, así como las expectativas que hay con respecto a la implementación de esta tesis doctoral. Vale la pena destacar, antes de abordar los términos clave, que una de las funcionalidades más importantes que tienen los nuevos estándares de televisión digital terrestre es el denominado dividendo digital. Por ende, en un espacio el cual contenía una señal de televisión analógica, a este espacio se le denomina ancho de banda y su amplitud es de 6 MHz. Pues bien, debido a los adelantos tecnológicos, así como a los nuevos procesamientos que incorpora la TDT, es posible en la actualidad la coexistencia en ese mismo ancho de banda de hasta 6 canales de televisión con una señal digital de muy alta calidad. Adicionalmente a ello, a ese espacio se pueden incorporar señales de voz, de data y de radio. Por lo tanto, el manejo eficiente del dividendo digital está la clave para la reducción de la brecha digital en el país. A continuación se presentan algunos términos clave. En primer lugar están las políticas públicas, que están relacionadas con el bienestar de las personas. Este bienestar puede venir por 3 situaciones diferentes. La primera de ellas es para solucionar un problema, ya que su aparición produce malestar e influye negativamente en el proceder de alguna comunidad, sociedad o grupo de personas. La segunda situación puede ser para mejorar la calidad de vida de una comunidad, sociedad o grupo de personas. Y la tercera pueden ser ambas situaciones planteadas anteriormente y que se presenten de manera simultánea. Los procesos de políticas públicas realmente son complejos y deben ser abordados directamente por el Estado, a través de entes y organismos especializados creados por el mismo Estado para realizar este tipo de actividades.
Vale la pena destacar que las nuevas maneras de abordar las políticas públicas se estila la participación directa de los interesados, así como de las comunidades y sociedades que están involucradas y a su vez afectadas por este tipo de actividades. Con respecto a las políticas públicas que se establecerán con esta investigación, serán las denominadas problema tipo fin. Estas tienen algunas características que las diferencian, siendo la primera de ellas que su objetivo está centrado única y exclusivamente en la consecución de los objetivos a obtener. Claro que son importantes los procesos previos de planificación, así como los procesos posteriores de seguimiento y control de los resultados. Pero este tipo de políticas públicas se centra en la obtención de los logros, lo cual da origen a otra característica que con la aplicación de este tipo de políticas públicas, por lo general se consigue la solución de la manera más expedita posible. Finalmente, lo que distingue a este tipo de políticas es que su aplicación trae consigo la creación de valor, o sea, le proporciona a esa comunidad, sociedad o grupo de personas valor agregado. Por ejemplo, con esta investigación se busca, en primer lugar, solucionar un problema como lo es la implementación de la TDA en Venezuela. En segundo lugar, esta propuesta trae consigo una mejoría en la calidad de vida de los usuarios de la TDA. Finalmente, por el tipo de políticas públicas, estas van a permitir que los usuarios de la TDA se incorporen de manera efectiva a la sociedad de la información y del conocimiento, ya que les proveerán herramientas eficaces para coadyuvar a la reducción de la brecha digital en el país. Esto nos da pie al segundo término, que es el de la brecha digital, que consiste en la existencia de obstáculos de diversas índoles en el acceso a las TIC, entendiendo por TIC como tecnologías de información y comunicación. La tecnología ha mejorado la calidad de vida de los seres humanos y le ha provisto de múltiples herramientas que le facilitan el día a día de las personas, y ambas, las personas y las TIC, dependen enteramente de la tecnología para mejorar su desempeño. Pues bien, las TIC se caracterizan por generar una gran cantidad de información que debe estar disponible para cualquier ser humano en cualquier lugar del planeta y en cualquier momento. Pero esto no es exactamente lo que sucede. A pesar de la creación y el uso de la tecnología de forma masiva, esto no ha representado una panacea, sobre todo en lo referido al acceso a la información, ya que a la par de esas nuevas tecnologías ha surgido un problema mayúsculo que se ha venido incrementando con el tiempo, que es la brecha digital, la cual experimentó un crecimiento notable durante la pandemia. Y esta diferencia está relacionada con el acceso a la información a través de las TIC, comparando este proceso entre los países pobres y los países desarrollados. Por ejemplo, no es lo mismo tratar de acceder a Internet desde Puerto Ayacucho que desde Caracas, pero de igual manera no es lo mismo hacerlo desde Caracas que desde Bogotá. Pero tampoco es lo mismo hacerlo desde Bogotá que desde Londres, Nueva York, Tokio, Shanghái. Tal y como se puede observar, el acceso a la información a través de las TIC resulta mucho más expedito y eficiente cuando se lleva a cabo en países desarrollados que en países en vías de desarrollo. Por lo tanto, este es el problema que debe ser atacado y debe ser resuelto. El siguiente término es televisión, siendo esta una palabra grecolatina que significa literalmente ver a lo lejos o ver a la distancia. Por lo tanto, la televisión consiste en la creación de unos contenidos basados en imágenes con movimiento, llamado video, incorporando también sonido, denominado audio. Así pues, ese contenido se transforma en señales electromagnéticas que viajan por el aire y son recibidas a través de las ondas hertzianas en los equipos terminales denominados televisores. Se podría ampliar el concepto de televisión hablando acerca de la televisión vía satélite, vía internet o vía fibra óptica, pero esta investigación está limitada a la televisión abierta, o sea, la que se emite y se recibe por el aire a través de las ondas hertzianas. El siguiente término es TDT, que significa televisión digital terrestre, y TDA, cuyo significado es televisión digital abierta. Estos términos son similares. El acrónimo TDT es el más utilizado a nivel mundial, mientras que TDA se utiliza en Argentina y Venezuela. Pues bien, TDA es el nombre que le asignó el Estado venezolano al estándar de televisión digital adoptado por el país, respondiendo a alguna estrategia o plan comunicacional para posicionar este sistema en el colectivo venezolano. Con lo cual, el término abierta da la sensación de la facilidad en el acceso a esta tecnología y adicionalmente a ello refuerza también la gratuidad del servicio.
Con respecto a los antecedentes, existe muchísima literatura sobre este tema a nivel mundial, pero para los investigadores internacionales la problemática de la televisión digital en Venezuela no ha despertado ningún interés. Con respecto a las publicaciones especializadas en el país, la cantidad de información es muy escasa. De igual forma, se observa cuáles han sido los temas planteados de forma más frecuente, caracterizándose por una gran variedad de temáticas tratadas y que tienen relación con la televisión. Vemos temas que tocan aspectos técnicos, políticos, políticas públicas, educación, entre otros, lo cual refuerza la necesidad que esta investigación sea multidisciplinaria para poder abordar la televisión desde múltiples puntos de vista. En lo referido al planteamiento del problema, esto responde en primer lugar a una realidad global, porque la TDT fue una imposición de los grandes fabricantes de tecnología de televisión a nivel mundial debido a razones económicas y tecnológicas. Los grandes proveedores de tecnología decidieron dejar de fabricar componentes y sistemas analógicos para producir nuevos sistemas y componentes digitales, lo cual obligó a las estaciones de televisión en señal abierta a nivel mundial a tener que cambiarse a la nueva tecnología, ya que de no hacerlo no podían continuar transmitiendo su señal vía aérea debido a que no existiría tecnología que pudiera soportar este tipo de transmisiones, siendo entonces una mudanza obligatoria. Como segundo punto, la televisión pertenece a ese nuevo ecosistema comunicacional de las TIC, ya que la televisión produce una gran cantidad de información que debe estar disponible, pero es necesario considerar que para la gran mayoría de las personas que viven en Venezuela, la televisión representa la única TIC que conocen y que tienen disponible que les permite tener acceso a la información. Por lo tanto, este es un factor a considerar. Por último, existe una infraestructura técnica heredada de la televisión analógica sobre la cual se debe realizar una serie de modificaciones a nivel técnico que permitirán la instalación y el posterior funcionamiento de la TDA en el país. Por cuestiones de tiempo se desarrollarán algunos elementos relacionados con la justificación e importancia de esta investigación. En primer lugar, este trabajo tiene un valor teórico, ya que aportará nuevo conocimiento en lo referido al tema de las políticas públicas en los medios radioeléctricos, pero también ampliará los antecedentes sobre la TDA en Venezuela. En segundo lugar, tiene una relevancia social, porque en el momento que entre en funcionamiento la TDA en Venezuela traerá consigo una mejoría en la calidad de vida de los usuarios de este servicio. Por último, resulta conveniente, sobre todo a nivel tecnológico, ya que colocará a Venezuela al mismo nivel que los países que poseen sus sistemas de TDT en pleno funcionamiento. De igual forma, representará un avance en el sector de los medios radioeléctricos debido a que habrá una mejoría en la infraestructura técnica de dichos medios de comunicación, propiciando a su vez nuevos procesos basados en la innovación, aportando también un crecimiento económico en el sector. Me permito leer el objetivo general, establecer los criterios de políticas públicas para la implementación de la TDA en Venezuela, mientras que los objetivos específicos son cuatro. El primero de ellos consiste en explicar las características que tiene un servicio público de radiodifusión. El segundo es determinar a la TDA como un hecho cultural. Aquí está contenida la cultura como una parte importante de la TDA. En tercer lugar, es la precisión de esos aportes de la TDA para incorporar a sus usuarios de manera efectiva a las sociedades de la información y del conocimiento. Por último, es evaluar esos factores que coadyuvan a la reducción de la brecha digital. El desarrollo de estos cuatro objetivos va a permitir establecer los criterios de políticas públicas para la implementación de la TDA en Venezuela. A continuación se presentan los 17 ODS 2030 establecidos por la ONU, donde esta investigación está directamente relacionada al menos con tres de ellos y en este orden. En primer lugar, con la reducción de las desigualdades. En segundo lugar, con la industria, innovación e infraestructura. Y finalmente, con el trabajo decente y el crecimiento económico.
En la siguiente figura se puede observar cómo es el proceso de la TDA, estando representada por lo que está contenido dentro del recuadro de líneas punteadas amarillas. Recordemos que la televisión consiste en la creación de contenidos de video y audio que se transforman posteriormente en señales electromagnéticas que se transmiten y se reciben finalmente en los equipos terminales, o sea, en los televisores. Anteriormente todo este proceso se llevaba a cabo con señales analógicas, pero la nueva tecnología permite la creación de contenidos y el transporte de señales digitales, lo que hace que se reciban señales de televisión digital en los televisores o decodificadores, siendo la emisión y recepción de estos contenidos digitales lo que se conoce como el proceso de la TDA. En lo referido a la metodología, se tiene en primer lugar que el paradigma de esta investigación es cualitativo, que se distingue por realizar un análisis en profundidad del problema teniendo una interacción directa con las fuentes de datos, a través de un estudio a fondo de un menor número de casos. La perspectiva de esta investigación es ética. El investigador decidió abordarla como un actor externo, a pesar de ser una investigación cualitativa que permite una perspectiva EMIC, o sea que el investigador forme parte de la investigación, pero se asume finalmente como un observador externo al problema. El tipo de investigación es no experimental, ya que no se va a manipular la data obtenida ni la información recabada. El diseño es de campo debido a que el investigador va a acudir directamente a la fuente de datos primarios. El nivel es descriptivo porque está basada en la observación del fenómeno en su estado natural, siendo adicionalmente empírica la observación, donde la toma de datos se realizará en un momento determinado del tiempo, lo cual le da una característica adicional de ser además transversal. La unidad de análisis son los individuos, en este caso un grupo de expertos en diferentes tópicos que van a proporcionar toda la información necesaria para establecer los criterios de políticas públicas para la implementación de la TDA. Por lo tanto, la población es accesible, donde el investigador debe tener acceso a todos y a cada uno de los expertos para poder recolectar la data necesaria para llevar a cabo el trabajo. La muestra es no probabilística porque para la selección de los expertos no se utilizó ningún proceso matemático ni estadístico. En consecuencia, el muestreo es intencional u opinático debido a que los criterios para la escogencia de dichos expertos fueron establecidos directamente por el investigador, buscando adicionalmente alcanzar el cumplimiento de los objetivos planteados de manera previa. Finalmente, las técnicas y herramientas son las entrevistas, que serán en profundidad, pero a pesar de existir un guión establecido previamente, estas a su vez se considerarán también como semiestructuradas, lo que le permitirá a los especialistas aportar información que consideren valiosa y que enriquezca a la investigación. Con respecto a los resultados esperados, en primer lugar, por ser una investigación cualitativa, entonces se busca entender en profundidad la problemática de la TDA, lo que nos permitirá establecer como segundo punto los criterios para implementar la TDA, siendo este nuestro objetivo general de la investigación, donde se buscará como una primera expectativa mejorar la calidad de vida de los usuarios de la TDA y finalmente abriendo la posibilidad de contribuir a la reducción de la brecha digital, estando en concordancia con los ODS 2030 establecidos por la ONU. Estas fueron las referencias utilizadas para esta presentación. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Muchísimas gracias.